noches, oyentes de Radio FM Apuntes 98.9. Estamos comenzando el programa Amigos de Ley. Son las 20 horas, así que empezamos en tiempo. Acá estoy con mi operador técnico, Leonardo Weisman, que me acaba de saludar. Y ya saben que si quieren comunicarse con la radio, lo pueden hacer a su página web, que es www.fm989.com.ar, y seguramente nos pueden ver y escuchar a la vez en el canal de YouTube, que es Apuntes FM, o en el canal de Twitch, que es también Apuntes FM, y nos pueden seguir por las redes sociales en Instagram, que es @apuntesfm989. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hacer un programa tratado sobre lo que es la función o el rol del vicepresidente de la Nación. Bueno, ya sabemos que estos últimos tiempos había una gran convulsión entre el presidente y la vicepresidente, y esto no es una cosa nueva que pase no solo en nuestro país sino en el mundo. Bueno, la semana pasada hemos estado atentos a todos estos problemas y los desacuerdos entre Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel. Bueno, esos desacuerdos y desencuentros entre los presidentes y los vicepresidentes, bueno, no es un tema novedoso, como yo les dije al principio, sobre todo en nuestra historia, no solo en Argentina, sino en el mundo. Es que las funciones que las distintas constituciones de los países le otorgan a los vicepresidentes, en muchas ocasiones lo que hacen es favorecer una situación de conflicto, ya que bueno, la tarea que tiene el vicepresidente se circunscribe fundamentalmente a dos cosas, que es a presidir el Senado, como ustedes ven que hace la vicepresidenta actual, y por otra parte, reemplazar al presidente en caso de cefalía, cuando se va de viaje o en caso de fallecimiento, que ha pasado en la República Argentina eso también, o de licencia. Solo es importante destacar que el vicepresidente no forma parte del Poder Ejecutivo. En realidad, solo ejerce la primera magistratura en caso, como les dije antes, de que haya acefalía del presidente, con lo cual está alejado de lo que es el Poder Ejecutivo. Digamos que es un poco, es feo decirlo, pero es un poco como un paria. Es decir, si bien cuando se producen las elecciones, ustedes lo que ven es una fórmula presidencial pensando que va a ser un cargo ejecutivo, en realidad el vicepresidente no tiene esa función y es alejado. Entonces es natural la idea de que haya una sensación de pertenecer a un poder distinto, en este caso que es el poder legislativo y es el Senado. Y en ocasiones con proyectos distintos a los del gobierno o con diferencias con los gobiernos. Este estado de cosas llevan a situaciones hasta de conspiración con los presidentes, y reitero, no es solo un fenómeno nacional. La historia mundial ha dado muchas muestras de vicepresidentes que han conspirado incluso con los presidentes. La figura del vicepresidente puede llevar a desequilibrar un sistema político. Los ejemplos sobran y yo les puedo traer solamente uno a la memoria, por tratarse de un caso de gobierno que lo recordaremos hace poco, que es el gobierno de la Alianza, proveniente de que en la Alianza en los años 1999 a 2001 en la Argentina, esta alianza que llegó a gobernar provenía de agrupaciones y de partidos políticos distintos, entonces es más difícil de congeniar. Entonces se ha dado el caso en el gobierno de Fernando de la Rúa, del presidente, con el vicepresidente de entonces, que era Carlos Chacho Álvarez. Allá por el año 1999-2000 empezaron todos estos problemas, lo que llevó a la renuncia del vicepresidente de Chacho Álvarez. Esto es solo un ejemplo que yo les doy, como hay muchos casos en nuestra historia nacional de desajustes. Como también podemos recordar el caso del vicepresidente más reciente, que es Julio Cobos, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se hizo la votación de manera negativa a lo que es la iniciativa del gobierno que tenía de establecer en el año 2008 una ley de retenciones para la gente del campo. Esta famosa 125 que se había creado a través del entonces Martín Lustó. Pero también tenemos que tener en cuenta que contamos con un sistema presidencialista en Argentina de mucho poder, y en la sociedad lo que se instala que los aciertos y los errores solo recaen en lo que es la figura del presidente.
Esto también genera conflictos con el vice. Por otra parte, y no es un detalle menor, es que el Congreso Nacional nuestro a menudo adopta posturas de disciplina partidaria, donde nosotros vemos que fracasan los debates por falta de quórum. Por lo tanto, en lo que hace a la figura del vicepresidente marca grandes diferencias por no crearse una institución que sería una institución de reserva. Esto hace que en Argentina, partiendo de la idea de que el presidente o el vicepresidente tienen la misma legitimidad, se haya transformado en una institución conflictiva y secundaria. También hay que prestar atención a los escenarios donde la vicepresidencia se desarrolla. En lo que hace a las elecciones es importante que observemos la representación política de lo que es el binomio, como les dije al principio, presidente y vice, a la hora de armarlo, y el criterio de lo que es confianza, desconfianza, lealtad, deslealtad del vicepresidente, y en tercer lugar, el carácter que tiene el vicepresidente de convertirse en un primer magistrado en una posible sucesión. O sea, eso habla de una competencia, de un lugar, si se quiere, de una manera de escalar y de llegar a poder. Bueno, para informarnos un poco más de lo que es el rol de la figura del vicepresidente y cuáles son sus funciones, porque a veces no sabemos qué hace exactamente un vicepresidente y cuál es el marco de la Constitución Nacional, al cual debemos respetar, qué es lo que le otorga. En el año 2018 se desarrolló casualmente en el Senado, en lo que es la Secretaría Parlamentaria, una conferencia en la que se convocó a un constitucionalista muy importante, que es el doctor Félix Loñi, que es abogado, egresado de la UBA, ha sido también decano de la Universidad de Belgrano y investigador de CONICET y también de la Universidad de La Plata. Y yo les quería traer las palabras de él. En la primera entrega vamos a escuchar, se va a referir a cómo es el manejo del poder y cómo es la relación de los vicepresidentes. Lo difícil que es el manejo del poder, los enfrentamientos que existen, digo enfrentamientos no en sentido peyorativo, sino diferencias, si quieren. Yo suelo explicarle a veces a los alumnos que la diferencia es una dificultad, pero también es una atracción. Porque somos diferentes, nos atraemos, pero porque somos diferentes, también nos enfrentamos. Y esto es lo que ocurre en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la política, a lo mejor en el ámbito de nuestros hogares, con los amigos, con los hijos, etcétera. ¿Y cuál es la clave para poder superar cualquier dificultad en ese sentido? Es el respeto. Todo se puede decir, todo se puede hasta ver diferencias, pero tratando con respeto al otro. Esa es la clave. Y a veces nos olvidamos del respeto. Entonces vienen algunos enfrentamientos que son muy desagradables. No me refiero solamente en el plano familiar o lo que fuere, sino en el plano político. Cuando hay respeto entre los distintos políticos, la situación es mucho más llevadera, porque las diferencias son inevitables, por distintos motivos, a veces por intereses creados, eso quizás es la peor especie, pero también simplemente porque pensamos distinto, nada más, y estamos preparados por la naturaleza para ser distintos. Entonces tenemos que convivir, aprender a convivir en esa manera. Presidente, muy bien. ¿Y vicepresidente? Y sí, aceptaron el vicepresidente. Y además, en Estados Unidos, ¿cómo definieron el sistema federal? Porque ellos tenían una Cámara de Senadores y una Cámara de Representantes. Nuestras primeras cámaras, que hoy les llamamos diputados, acá también se llamaban representantes, copiando que ahora después acá se lo dejó esa denominación y son de diputados. Bueno, pero había un gran dilema, porque los estados más pequeños no querían ser absorbidos por los más grandes, y los más grandes no querían estar a merced de lo que pudieran decidir los más chicos. Entonces, ¿cómo se solucionó el tema? Estuvo a punto de fracasar la ley de 1787, la Constitución de 1787, porque no se encontraba la solución para evitar ese problema. ¿Cómo se lo solucionó? Y en la Cámara de Senadores
todos los estados están representados igualitariamente. Y tomaron 2 senadores por cada distrito. Y en la Cámara de Diputados era según la población. Y ambos, hay alguna diferencia, pero en general, con respecto al tratamiento de las leyes, tenían participación de una Cámara y a la otra, pasaban de origen Cámara originaria a la otra Cámara y viceversa. Así que ahí encontró la solución, pero estuvieron a punto de fracasarlo. Y después el otro gran aporte, como decía, es la división de poderes, que tomaron de Montesquieu. Con respecto a este tema, en la Constitución de 1787 se dice: el vicepresidente de los Estados Unidos será presidente del Senado, pero no tendrá voto, salvo en casos de empate. Ya prácticamente estaba determinada cuál era el problema. Así lo tipificó en 1787. En otro artículo de esa misma Constitución dice: el Poder Ejecutivo residirá en el presidente de los Estados Unidos. Su elección se hará junto con la del vice, pero el Poder Ejecutivo es el presidente, no es el vicepresidente. Mientras está el presidente, él es el titular del poder, ¿no? Es el titular del Poder Ejecutivo. Y bueno, después hubo una enmienda, pues no importa, esto es lo que quería destacarles fundamentalmente de Estados Unidos. Ahora, muy bien, para que luego se aprobara ese proyecto de constitución, lo tenían que aprobar todos los distritos, eran en aquel momento 13 distritos, nosotros tenemos 13 provincias, tuvimos también, allá originariamente eran 13, que estaban sobre el Atlántico, estaban ellos, y un poco adentro y hacia adentro, ¿no? Pero no llegaban ni a la mitad del territorio de Estados Unidos. Y hubo un trabajo importante, un libro, donde quienes habían participado en la sanción de la Constitución, habíamos Hamilton, Madison y Jay, se llamaba El Federalista, un libro muy importante. Lo habían escrito para entusiasmar a la gente y que apoyara esta Constitución. Y decían allí, con respecto al Poder Ejecutivo, es necesario un Ejecutivo enérgico cuyos ingredientes son unidad, permanencia, proveer adecuadamente a su sostenimiento, esto significa un ingreso, y poderes suficientes. Pero ponían, entonces nace en Estados Unidos el Poder Ejecutivo, el presidente como un poder importante, significativo, aunque es más débil que el nuestro. Y ya voy a dejar sentado esto también, porque Alberdi, que tenía esta idea también, coincidía con este criterio. Yo les leo esto así porque quiero expresarles lo que dijeron exactamente esta persona y no la interpretación de que yo me olvide alguna palabra y a lo mejor Alberdi, en las bases, dice: en vez de dar el despotismo a un hombre, es mejor darlo a la ley. Dad al Poder Ejecutivo todo el poder posible, pero dádoselo solo por medio de una Constitución. Esto no lo han cumplido mucho nuestros presidentes. Pero bueno, esta es la idea, sí, le doy el poder, pero siempre dentro de la Constitución. Bueno, con respecto a la división de poderes, yo siempre suelo explicar a los alumnos también, en muchas charlas lo he dicho, que en 1863, uno de los primeros fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se llama el caso de Ramón Ríos. Figura en el tomo 1, página 36 de los libros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y dice que siendo un principio fundamental de nuestro régimen político la división del gobierno entre tres grandes poderes, dice, cada uno de ellos ejerce sus poderes en forma exclusiva y el uso concurrente de esos poderes haría desaparecer la división de poderes y destruiría un pilar de nuestro sistema de gobierno. Esta sentencia es muy repetida por la Corte Suprema hasta nuestros días. Fíjense el criterio tan sensato que tuvieron esos jueces en ese momento. Jueces que además tienen el mérito que fueron elegidos por Bartolomé Mitre, cuidando a Bartolomé Mitre que no fueran gente adicta o que tuvieran intereses con el presidente. Fue una corte impecable. Esta es una muestra
de cómo razonaban en ese momento. Un fallo posterior, después de 1787, caso Sojo, la Corte dijo que la Constitución es el arca sagrada de libertades y garantías. Arca sagrada de libertades y garantías, cuya conservación inviolable debe ser el objeto esencial de las leyes y la condición esencial de las sentencias. Algo impecable. Tampoco se ha respetado mucho en algunos gobernantes. Estos son los principios que gobernaban y que entusiasmaban, y las cortes y los jueces eran muy respetados. Bueno, después de la primera entrega del doctor Félix Loñi en el Senado de la Nación, en la Secretaría Parlamentaria, vamos a hacer la primera pausa con música como siempre. Hoy les traje a un guitarrista francés acústico, que también tiene un trío, se llama Jean-Félix Lalande, y va a interpretar el primer tema que se llama Travels, que es un tema de Pat Metheny.
Bueno, después de escuchar el tema Travels de Pat Metheny, interpretado por Jean Félix Lalanne, volvimos ahora para continuar con los conceptos de la Secretaría Parlamentaria del doctor Félix Loñi, y ahora nos va a contar cómo se pretende resolver el problema del vicepresidente en Argentina y cuáles son sus funciones. Las bases de Juan Bautista Alberdi, un genial trabajo de realmente no contempla al vicepresidente. Él no era partidario del vicepresidente. Y ustedes, los vaivenes, ¿no? Y dicen, un ciudadano, y dice Alberdi en las bases, un ciudadano con el título de presidente de la Confederación Argentina desempeña el poder ejecutivo del Estado. Entonces, en caso de muerte, dice Alberdi, en caso de muerte, dimisión o inhabilidad del presidente, será reemplazado por el presidente del Senado con el título de vicepresidente de la Confederación, quien deberá expedir inmediatamente, en los dos primeros casos, las medidas conducentes a la elección del nuevo presidente. Y provisoriamente toma el presidente del Senado, pero no admite el vicepresidente. El artículo, después ya en 1853, ya saltamos, damos un salto ahí sí se reconoce la existencia del presidente y del vicepresidente. Y lo dice así, en aquel entonces el artículo pertinente, que prácticamente es el de nuestros días, el vicepresidente, el Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación. Acá, categóricamente, al igual que en Estados Unidos, el Poder Ejecutivo es el presidente. El vicepresidente no es el Poder Ejecutivo. Será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente. Y el vicepresidente de la Confederación será presidente del Senado, pero no tendrá votos sino en el caso de empate. Es decir, acá volvemos un poco a los Estados Unidos. Tendrá voto, pero en caso de empate. Aquí empieza a surgir ya la cuestión, ¿no? Diríamos que en la Constitución, la reforma 1860, esto se mantiene igual, y también en la reforma 94 eso no se modificó, pero sí en los reglamentos de la Cámara, del Senado y de Diputados está también esta figura. Para que ustedes tengan una idea de esto, también Joaquín B. González, el gran riojano, creo que el mejor riojano que ha tenido el país, ¿no es cierto? Fue un brillante constitucionalista, es el día de hoy que conviene consultarlo. Y él ha dicho que después de la Revolución de 1810 se organizó un ejecutivo provisional de varias personas, se refiere a los triunviratos y ese tipo de cosas, pero vamos a hacerlo después del reto que he tenido acá. No. Dice, bueno, aún aquí se refiere en Estados Unidos, pero aún aquí en Estados Unidos, durante los debates de la convención se creía inútil y superfluo el vicepresidente. Pero fue establecido para los dos fines más prácticos, reemplazar al presidente y presidir el Senado. Porque en esta Cámara todos los estados deben hallarse igualmente representados. Y si se elegía a uno de sus miembros para presidirlo, no teniendo entonces voto, quedaba el estado respectivo en condición desigual. Ese es el argumento. Ahora está claro la cuestión. Está claro, por eso tiene que haber un vicepresidente. Pero el presidente que no es el Poder Ejecutivo. Él solamente va a ser... ¿Cuándo dice? Cuando el vicepresidente asume temporariamente la presidencia. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Nunca dice presidente. Asumo la presidencia. No, vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Con estos elementos, simplemente quiero hacer mención un poco de cómo lo resolvieron los reglamentos de las cámaras. En la Cámara de Diputados, el presidente es muy parecido al presidente del Senado. Muy parecido. Diría casi igual. Siempre hay más diferencia de nombre que de otra cosa. Dice, en la Cámara de Diputados, el presidente no podrá, artículo 40, el presidente no podrá dar opinión desde su asiento sobre el asunto en discusión, pero tendrá derecho a tomar parte en esta invitando a ocupar la presidencia a quien deba reemplazarlo reglamentariamente. Otro artículo. El presidente tendrá el deber de resolver la cuestión en los casos de empate. Fuera de este podrá votar en aquellos asuntos en cuya discusión hubiere tomado parte siempre que no quiera hacer uso, el derecho al diputado que lo está reemplazando. Si ese diputado dice, no, yo quiero participar,
Entonces, él se tiene que dejar la boca. En todos los asuntos respecto a los cuales la Constitución Nacional exige mayoría absoluta especial, en tal caso deberá informar al cuerpo su determinación antes de la votación. Es decir, si él quiere, en todos los asuntos respecto a los cuales la Constitución Nacional exige mayoría absoluta especial, por ejemplo, para definir los 2/3 para reformar la Constitución, sería un número especial, ¿no? En tal caso deberá informar al cuerpo su determinación antes de la votación, si va a votar en ese sentido. Antes tiene que decir cómo va a votar. Esto es en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores está el artículo 233, dice, el presidente no discute ni opina sobre el asunto que delibera. Algo parecido, como mismo tiene semejanza. Solo vota en caso de empate. En los casos en que la presidencia del cuerpo es ejercida por un senador, acá repite lo que está en la Constitución, que solamente en caso de empate votan. Pero acá le agrega algunas cosas. El presidente, eso lo dice claramente el artículo 213. Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión. Se repetirá enseguida la votación y si esta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que habían estado presentes en la nueva discusión. Acá dice, tiene el voto del presidente. Esto es lo que pasó con Cobos. Él hizo primero, se hicieron 2 intentos a ver si la Cámara se definía. Y si no, ya sabemos cómo terminó. Cómo terminó, primero con una cierta dubitación, pero después dijo, sí, voto en forma negativa. Primero dijo, voto en forma, como dijo, no positiva. Y de ahí quedó una cosa un poco ambigua, y después aclaró inmediatamente, dijo, en forma efectiva, ¿no? En forma concreta. Como vemos entonces, que el senador Pichetto, cuando fue el caso de Vudú, ¿se acuerdan ustedes que en el Senado se había armado bastante bochinche porque este hombre tenía varios procesos ya enseñados y algunos incluso el senador Morales en ese momento dijo este señor no tiene que pedir una licencia, algo tiene que hacer. No. Allí Pichetto dijo, refiriéndose a Vudú, usted no es senador, usted representa al Poder Ejecutivo Nacional. Esto está equivocado. De todo lo que hemos hablado, evidentemente no es así. Cuando él ejerce todo el manejo de la Cámara de Senadores, como el presidente de la Cámara de Diputados hace lo suyo. Las obligaciones de uno y de los otros y los derechos de nosotros son similares, a tal punto que esto también reivindica a la función del vicepresidente como presidente del Senado, que es una función muy importante. Además, es el representante del Congreso, el presidente del Senado. Es el representante del Congreso. Como decía antes, recordaba Nelson Castro, con respecto a Figueroa Alcorta, él fue vicepresidente, presidente del Senado, y se lo consideró como cabeza de los 3 poderes. Presidente de la Nación, presidente del Senado, era la cabeza del Congreso. Y después era el presidente de la Corte Suprema. Fue el único caso, como señaló él, de anterior. Bueno, muy bien. La conducción del Senado por un vicepresidente que se haya procesado. Bueno, acá está diciendo que es inconveniente que se mantenga en el ejercicio pleno y conduzca el Senado Vudú porque estaba cuestionado con varios procesos ya en ese momento, ¿no? Y bueno, tiene asignadas funciones, por ejemplo, como llamar a los senadores al recinto, abrir las sesiones, mantener el orden de la Cámara, dirigir las sesiones, citarlas a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias, proponer las votaciones, proclamar sus resultados, presentar la aprobación de la Cámara, presentar a la aprobación de la Cámara los presupuestos de gastos y sueldo de la misma, nombrar a todos los empleados y removerlos, distribuir las funciones entre los secretarios de la Cámara, las necesidades de servicio, etcétera, etcétera. Lo mismo tiene el presidente de la Cámara de Diputados, lo mismo. Entonces, como vemos, no es una disminución ser vicepresidente y que no se lo considere mientras ejerce la presidencia del Senado. Él no pertenece al Poder Ejecutivo. En ese momento es ajeno al Poder Ejecutivo. Por eso es un error de Pichetto cuando dice eso allí. Él solamente cuando asume
el Poder Ejecutivo con esa prudencia, es decir, vicepresidente en ejercicio de la presidencia, hasta con ese cuidado, ¿no es cierto? Pero eso no significa una disminución. Es un personaje muy importante y ya lo hemos visto. Esto ya no lo voy a repetir. Creo que nos hizo un repaso realmente notable Nelson Castro de todo lo que pasó con nuestros vicepresidentes. Así que está lejos de ser un ejercicio de una función o una función de estilo menor. De ninguna manera. Lo que pasa es que si no se dice que pertenece al Poder Ejecutivo, como si se lo estuviera decapitando o reduciendo. No es así. Institucionalmente, él es presidente cuando ejerce la presidencia. La ejercerá si fallece, como ocurrió en otro caso, si fallece el presidente, sí, por supuesto, pasa a ejercerla plenamente. O cuando renuncia o es destituido, lo que sea, como el caso de Pellegrini con respecto a Ojara Selma. Entonces, yo lo que le quiero decir es simplemente esto, destacar la función del presidente del Senado. Pero que no se lo considere que forma parte del Poder Ejecutivo cuando está ejerciendo la función del Senado, no significa una disminución de su función. Es lo que dice la Constitución que tiene que hacer. Entonces, cada uno tiene un orden. Y está previsto, ¿y para qué? Para evitar a veces los inconvenientes que surge de tener que volver a hacer una elección, etcétera, etcétera. Aunque luego por el episodio del radical que renunció a la presidencia, de la Rúa, Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa deja la presidencia, pero que de una cefalía. Es distinto, porque ahí tampoco estaba el vicepresidente, que había renunciado. Entonces se dictó una ley de acefalía que viola 2 artículos de la Constitución. Muy soberano. Bueno, miren, muy sencillamente, un artículo que dice que el periodo del presidente es de 4 años. Y otro que dice que, uno es el artículo 90 y el otro artículo 88, este otro que dice que el presidente tiene su mandato dentro de los 4 años y no se puede extender o prorrogar de ninguna manera. Bueno, la ley de acefalía abre un mecanismo para que todo eso se pueda dejar de lado. Es decir, se lo voltea directamente. Y además, la reforma 94 dijo que la elección del presidente tiene que hacerse dentro de los 30 días antes de terminar su mandato, la elección del nuevo presidente, 30 días. Y acá esa ley, Kirchner había sido elegido en 7 meses antes de tener el mandato de Duhalde en su momento. Bueno, violaron y lo pusieron en la ley. Cuando ocurre eso, yo me acerco a uno de los senadores y ¿no se dio cuenta que violaron 2 artículos de la Constitución? Me miró asombrado. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa con música, como siempre. Estamos con el tema de los vicepresidentes y la función de ellos. Hoy estamos con el guitarrista Jean-Félix Lalande, con lo cual los voy a dejar ahora con el tema Groovy Baby.
Bueno, volvimos para ya de cara a la última entrega de los conceptos del doctor Félix Loñi y las funciones de los vicepresidentes, y ahora algo fundamental que es a lo que se va a referir, que es el respeto que se debe tener a la Constitución Nacional. Quiero decirle después de esto que tenemos que aprender a amar la Constitución, y nada más que un pensamiento bueno, que dice en las bases. Alberdi destaca mucho la importancia del respeto a la Constitución, que tenemos que aprenderla, a cumplirla y a amarla, dice, para que nos represente a nosotros. El poder de la Constitución es que es un proyecto sugestivo de vida en común. Una nación es un proyecto sugestivo de vida en común. ¿Dónde se refleja eso? En la Constitución. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos ser mandados? ¿O cómo asumen las autoridades? Todo está puesto allí. No está, como dijo el caso Sojo que se decía antes. Es el arca sagrada de libertad y garantías, cuyo cumplimiento es inevitable, es decir, no puede negarse eso. Nosotros violamos automáticamente la Constitución. Le digo este caso porque es un caso que no va a herir susceptibilidad, ya pasó el tiempo, pero hay casos mucho más recientes que están prohibidos por la Constitución, porque nosotros vemos muchos gobernantes que realmente no cumplen la Constitución. ¿Y cómo puedo exigir yo que la cumplan los ciudadanos después? Más esos presidentes no se preocupan siquiera de eso. Por eso realmente era muy importante. Me acuerdo que cómo la ciudadanía se identificó cuando Alfonsín predicaba el preámbulo de la Constitución, donde están allí los 6 objetivos fundamentales. Y había un gran entusiasmo, me acuerdo, que de todos la ciudadanía, el 30% de la ciudadanía se había afiliado a partidos políticos. Otra vez había renacido la libertad, la democracia, y luego se fue achacando. Por ejemplo, y discúlpenme, pero cuando Menem aumenta a los jueces de la Corte, lo hizo para tener una Corte adicta, y les puedo asegurar, yo fui crítico, y escribí varios artículos sobre eso, crítico donde se mostraba claramente, ¿no? Y Carlos Fay y otros jueces más votaban siempre en contra de la mayoría, violaban la Constitución. Es decir, aumentó la cantidad de jueces para tener una Corte adicta, que en todos los casos donde había intereses políticos del gobierno, votaba a favor del gobierno. No les puedo dar más precisiones, pero si quieren le puedo dar precisiones, pero no es del caso, no sé, lo que ustedes quieran. Concretamente, se protegía a veces a personas que tienen implicancias económicas con el presidente. Y con el caso bien concreto, inclusive se ventiló acá. Pero omitiendo incluir en la destitución de ese juez de Boyano y el otro, Molineux Connor. Bueno, lo dejamos así. En distintos presidentes, yo lo único creo que... Lo único no, hubo un presidente que respetaron entre nosotros, Hipólito Yrigoyen, Marcelo de Alvear, eso es un gran presidente, fue uno de los grandes presidentes de la Argentina. El mismo Alfonsín en ese sentido fue respetuoso, dictó 5, 7, 8 decretos de necesidad de urgencia. Menem dictó 500, o más de 500 decretos de necesidad de urgencia, y Kirchner también. Por eso, por esta situación, es que se incluyó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda dictar decretos de necesidad de urgencia con una condición. El presidente no puede emitir normas de carácter legislativo, solamente cuando circunstancias impidan seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes, podrá dictar decretos de necesidad de urgencia, etc. Cuando no pueda seguirse el trámite ordinario de sanción de las leyes, Cristina Kirchner, disculpen, inició las sesiones del Congreso y les dice, voy a mandar un decreto de necesidad de urgencia. Tenemos que crear una conciencia republicana, democrática, y respetar la Constitución, que eso es lo que da seguridad a los inversores y a los argentinos, que sabe que ese inversor sabe que tiene este derecho, tiene esto, todos saben cuáles son los derechos. Eso es lo que tenemos que hacer. Cumplimos la Constitución y ya está. Si yo prometo algo para ganar la presidencia y después no lo cumplo, eso, como decía, lo decía de otra manera, Cardenal Mazzarino,
que no pongas confianza en quien promete fácilmente. ¿Es un embustero o un bribón? Está perfecto lo que dijo. No pongas confianza en quien promete fácilmente. Acá no se había prometido que no se iban los trabajadores, los salarios de los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias. Yo lo recuerdo, pero bien claramente lo recuerdo. Pagan impuestos a las ganancias. Entonces, por eso le digo que si nosotros aprendiéramos a respetar la Constitución y que nuestros presidentes no se guíen por los eslogan, voy a recordar el de Menem, síganme, que no los voy a defraudar. Yo me preguntaba siempre, ¿a dónde te tengo que seguir? Hay que salir de la política y los eslogans. Yo creo que acá un próximo candidato a presidente o lo que fuera en nuestro país tiene que decir claramente qué van a hacer desde gobierno, cómo van a actuar. Entonces nosotros como ciudadanos sabemos a quién votamos. Si no, después nos llevamos sorpresas. Nos ponen el eslogan y resulta que después el eslogan ¿cuál fue? Y que viniera Caballo, por ejemplo. ¿Qué les pareció? Vino la crisis 2001 después. Nada menos que eso, la crisis 2001. Nada menos que eso. Entonces, creo que cumplir la Constitución es nuestra salvaguarda, como decía el fallo de la Corte. Es la Casa Sagrada de Libertad y Garantía, cuya conservación inviolable es la condición esencial de las leyes y también la condición esencial de las sentencias. Si no nos gusta, se repite. Y además, la Constitución, eso sí, voy a ver si eso así se los quiero leer, porque realmente es un fallo de la Corte. Acá está. Este es del año 1937, fallo de la Corte, que se repite en muchos fallos. Ya se habla de la Constitución. Su interpretación auténtica no puede olvidar los antecedentes que hicieron de ella una creación viva, impregnada de realidad argentina, a fin de que dentro de su elasticidad y generalidad que le impide envejecer, converger con el cambio de ideas y crecimiento y la redistribución de los intereses. La Argentina, a fin de que dentro de su elasticidad y generalidad que le impide envejecer con el cambio de ideas, crecimiento y redistribución de intereses, siga siendo el instrumento de la ordenación política y moral de la nación. Eso es lo que necesitamos. Gente con moralidad. A nuestro país, si ponemos un presidente capaz y un presidente honesto, salimos a la luz como una maravilla. Yo recuerdo que la crisis del 2001, en ese momento era la peor crisis que había tenido la Argentina. Labaña, a quien yo reconozco como un gran ministro de Economía, no quiero herir susceptibilidades, pero yo creo que cumplió una muy, muy buena instancia, dijo, a fines de abril, dijo, hasta a mediados de junio vamos a seguir, hasta junio vamos a seguir ascendiendo, y después nos vamos a ir levantando. Se cumplió estrictamente. Y se enfrentó con Ana Kruger, que pretendía que también bajara los impuestos, en fin, hiciera todo lo que hace generalmente el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y salió adelante el país. Cuando Kirchner asume la presidencia, era falso que estaba todavía el país hundido. Ya había sacado la cabeza fuera del agua. Y luego una acertada política económica continuó siendo el señor Labaña. Disculpe, no estoy defendiendo políticamente a Labaña en absoluto, pero reconozco que el país salió impecable de toda esa situación. Entonces, yo creo que es importante que los eslóganes hay que dejar a un costado. No sirven los eslóganes. No sirven los eslóganes. Únicamente que sean muy claros, que sean pocas palabras, como por ejemplo el de Perón. Braden o Perón, decía. Braden o Perón. Era Estados Unidos o nosotros. Genial en esas dos frases. Muy raro encontrar un eslogan así. Generalmente son ambiguos y no dicen nada. Y el gobernante tiene que comprometerse. Voy a hacer esto, voy a tomar esta medida. Con esta idea, que la Constitución no es un corsete a la realidad. Depende de las circunstancias. Puede ser políticas algo más liberales y otros más sociales, según sea la circunstancia. Pero no puedo prescindir de una o de la otra. No puedo tener vigente los derechos de los ciudadanos, el artículo 14, y dejar ausente el derecho 14 bis, de los derechos sociales. Tengo que hacer una amalgama de eso, con los matices que se puedan dar de acuerdo con las circunstancias. Parece sencillo decir, quizás no es muy fácil de llevar a la práctica, pero se puede llevar a la práctica.
bueno, mientras terminamos de escuchar el tema interpretado por Jean Lalande, que es el guitarrista acústico francés que les traje hoy. Ya son las 20 horas 53 minutos, nos estamos acercando al final del programa. Bueno, quería dejarles solamente la sensación de que tenemos los argentinos que llevarnos un poquito mejor, sobre todo no es bueno institucionalmente que vicepresidente y presidente se lleven mal, pero lo fundamental es que nos informemos acerca de qué funciones tiene cada uno, como para que entendamos un poco mejor a veces cuáles son las diferencias, que muchas veces tienen que ver solamente con lo ideológico, pero lo fundamental es saber legalmente lo que pueden hacer, y fundamentalmente algo que ha dicho Félix Loñi a través de los 3 audios que hoy hemos compartido, que es el respeto a la Constitución. Si nosotros tenemos respeto a la ley y a la Constitución, y nosotros tenemos reglas claras, seguramente vamos a salir adelante. Y eso no es solo para este gobierno, sino que es para todos. En algún momento vamos a tener que acostumbrarnos a cumplir la ley. Ya nos tenemos que ir. Ahora los voy a dejar con el programa 100% Estudiantes, que va a ser el último programa. Seguramente vamos a tener sorpresas. Lo fundamental es que las campañas de estudiantes de Buenos Aires han sido positivas, más allá de las distintas sensaciones que nos dejan por cosas que a veces uno quiere acceder y no puede, pero eso nos pasa a todos. Lo importante es que las campañas han sido positivas, así que los voy a dejar en manos de 100% Estudiantes y del equipo técnico de su conductor, que es Pablo Magazú. A todos ustedes los saludo hasta la semana que viene. Chao. Apuntes FM 98.9 MHz. Springtime. Con toda la música. Con toda la buena onda.